¿Alguna vez te has preguntado por qué Irán está siempre en las noticias? Guerras, amenazas nucleares, alianzas secretas. Pero lo que casi nadie sabe es que todo eso ya fue escrito hace miles de años en la Biblia. Sí, el destino de Irán, desde su origen hasta su final, ya está profetizado en la palabra de Dios. Y lo más impactante es que muchas de las cosas que hoy estamos viendo son el cumplimiento silencioso de esas profecías. Mientras el mundo entero se pregunta qué pasará, Dios ya nos dio la respuesta. Hoy vamos a recorrer una historia que empieza en el libro de Génesis, atraviesa el exilio en Babilonia, pasa por la liberación de Jerusalén y culmina en una de las guerras más temidas de todos los tiempos, Gog y Magog. Vamos a descubrir cómo Irán pasó de ser un instrumento de redención a convertirse en un enemigo profético y por qué, incluso después del juicio, Dios todavía tiene un plan de restauración para ese pueblo. Y antes de continuar, quiero pedirte algo muy importante. Más del 80% de las personas que ven nuestros videos aún no están suscritas al canal. Si amas la Biblia, si quieres entender el cumplimiento de las profecías y si no quieres perder ninguno de los próximos contenidos que vamos a compartir, suscríbete ahora mismo y activa las notificaciones. Créeme, lo que vas a descubrir en este video puede cambiar por completo tu forma de ver el mundo y tu relación con Dios. Ahora, prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar es una verdad que Satanás ha intentado ocultar durante siglos. Vamos juntos. Desde los primeros capítulos de la Biblia, Dios nos revela que ninguna nación nace por casualidad. Cada territorio, cada pueblo, cada cultura, todo fue previsto y registrado por el Creador. En el libro de Génesis, capítulo 10, encontramos lo que muchos estudiosos llaman el primer mapa de las naciones. Allí, después del diluvio, Dios nos muestra cómo la humanidad comenzó a esparcirse por la tierra. Los descendientes de Noé, Sem, Cam y Jafet, se convirtieron en los padres de las futuras civilizaciones. Y es en este contexto que surge Persia, la tierra que hoy conocemos como Irán, pero que en la Biblia aparece bajo otro nombre, Elam y Madai. ¿Alguna vez te detuviste a pensar que incluso la ubicación geográfica de un país moderno ya estaba predestinada por Dios miles de años atrás? La genealogía de Génesis nos presenta a Madai, hijo de Jafet. Su linaje dio origen a los medos, un pueblo fuerte que se estableció en las montañas del norte, en la región que hoy forma parte del norte de Irán. Eran hombres rudos, curtidos por el clima y la geografía difícil, guerreros por naturaleza, organizados en clanes que valoraban la lealtad y la resistencia, pero no estaban solos en aquella tierra. Al otro extremo, en el suroeste, cerca del Golfo Pérsico, encontramos a Elam, hijo de Sem. Sus descendientes, los elamitas, ocuparon las tierras fértiles y rápidamente se convirtieron en una potencia local. Aquí vemos cómo Dios, desde el principio, iba entrelazando historias, territorios y propósitos. ¿No es impactante pensar que incluso en esos tiempos antiguos, Dios ya tenía un plan detallado para cada pueblo? La primera gran mención de Elam en la Biblia es impresionante. Génesis 14 nos relata la primera guerra internacional registrada en las Escrituras. 4 reyes del este, entre ellos Kedorlaomer, rey de Elam, marcharon en alianza para invadir Canaán. Saquearon ciudades, capturaron prisioneros, y entre ellos estaba Lot, el sobrino de Abraham. Aquí es donde vemos la intervención directa de Dios a través de su siervo. Con solo 318 hombres entrenados, Abraham organizó una ofensiva nocturna y venció a esos reyes poderosos. Recuperó a los cautivos y dejó claro que ningún imperio terrenal podría prevalecer contra aquellos que contaban con el favor de Dios. Una lección que aún hoy sigue vigente.
Por más que Satanás levante ejércitos y alianzas, cuando Dios decide actuar, lo imposible se vuelve realidad. Pero la historia de Elam no terminó allí. A lo largo de los siglos, las generaciones se sucedieron. Los descendientes de Madai y Elam compartieron tierras, enfrentaron desafíos y fueron moldeados por guerras y conquistas. Mientras unos vivían en las fértiles llanuras del sur, otros se fortalecían en las cumbres del norte. Esta dualidad preparó el terreno para algo que cambiaría la historia del mundo: el surgimiento del imperio persa. Lo interesante es que, aunque fueran pueblos paganos en su origen, nunca estuvieron fuera del radar de Dios. A través de profetas como Isaías y Jeremías, Dios anunció que usaría a estos pueblos como instrumentos para cumplir sus propósitos, tanto para castigar naciones rebeldes como para liberar a su propio pueblo. Aquí va mi primera pregunta para ti que está viendo este video. ¿Alguna vez habías notado que Irán aparece en la Biblia desde Génesis? ¿Te sorprende saber que Dios ya estaba escribiendo la historia de esta nación desde el principio de los tiempos? Déjame tu opinión en los comentarios. Me encantaría saber si este tipo de revelaciones bíblicas también impactan tu fe como lo hacen con la mía. Y no te vayas, porque lo que viene a continuación es aún más revelador. Vamos juntos al siguiente capítulo de esta jornada espiritual. La historia de Elam y Media no es solo una serie de eventos políticos, es una demostración poderosa de cómo Dios mueve las piezas de la historia según su voluntad, incluso usando naciones paganas para cumplir sus propósitos eternos. A través de los profetas Isaías y Jeremías, el Señor dejó claro que Persia, representada por Elam y Media, sería instrumento en sus manos. La Biblia en Isaías 13:17 anuncia: «He aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no estiman la plata, ni codician el oro». Este versículo, muchas veces ignorado, muestra el comienzo de una profecía que cambiaría el destino de imperios enteros. ¿Te das cuenta? Dios ya estaba preparando el escenario, mientras los hombres apenas notaban lo que se avecinaba. El primer gran propósito divino para estas naciones fue traer juicio sobre Babilonia, esa misma Babilonia que había destruido Jerusalén y quemado el templo del Señor. Dios no permitiría que semejante afrenta quedara impune. Por medio de Jeremías 51:11 encontramos otra referencia clave: «Afilad las saetas, llenad las aljabas». Jehová despertó el espíritu de los reyes de Media, porque su pensamiento contra Babilonia es para destruirla, porque es la venganza de Jehová, la venganza de su templo. Esta venganza no era fruto de odio humano, sino un acto de justicia divina. Aquí vemos cómo Dios, incluso en medio de guerras, cumple su plan de redención y justicia. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida nos preguntamos por qué Dios permite ciertos conflictos? Pero cuando miramos con los ojos de la fe, entendemos que cada movimiento tiene un propósito espiritual mayor. Pero el plan de Dios iba mucho más allá del castigo. A través del profeta Isaías, en el capítulo 45, Dios hace algo que desafía toda lógica humana. Llama a un rey pagano por su nombre, antes de que siquiera naciera. Sí, Isaías profetizó acerca de Ciro, más de 150 años antes de su nacimiento. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha. Isaías 45:1. ¿Puedes imaginar el impacto de esta profecía? Dios, en su soberanía, no solo eligió un rey pagano para cumplir su voluntad, lo ungió como su instrumento para liberar a su pueblo y restaurar Jerusalén. Aquí queda clara una lección que muchas veces ignoramos. Dios puede usar a quien Él quiera, incluso a aquellos que ni siquiera creen en Él. ¿No te hace reflexionar en cuántas veces Dios ha movido circunstancias en tu vida usando personas inesperadas? Y ahora, me gustaría preguntarte algo muy especial. ¿Alguna vez te has sentido usado por Dios?
incluso cuando te creías indigno o incapaz. O tal vez has visto a alguien que ni siquiera creía en Dios ser instrumento para bendecir tu vida. Quiero saber tu experiencia. Deja tu testimonio en los comentarios. Este es el tipo de historia que fortalece la fe de otros que están viendo este video ahora. Y si conoces a alguien que está pasando por un momento de incredulidad, envíale este video. Tal vez sea la forma que Dios eligió para tocar su corazón. Pero la historia no termina aquí. En el próximo capítulo de esta jornada espiritual, vamos a descubrir cómo Persia, esa nación forjada por la profecía, comenzó a crecer en poder y qué rol jugaría en el destino de Israel. Lo que viene es impactante, así que sigue conmigo. La Biblia es clara. Dios no improvisa. Cada detalle, cada nombre, cada rey, todo está meticulosamente planificado dentro de su propósito eterno. Y cuando hablamos de Ciro el Grande, estamos entrando en uno de los momentos más impactantes de la historia bíblica. Más de un siglo antes de su nacimiento, Dios ya lo había mencionado por nombre propio a través del profeta Isaías. En Isaías 44, 28 y 45, 1, el Señor declara: Yo soy Él, que dice de Ciro, Él es mi pastor y cumplirá todo lo que quiero. Al decir de Jerusalén, será edificada, y al templo serán puestos tus cimientos. ¿Te das cuenta de lo profundo que es esto? Un rey pagano, ungido por Dios, para cumplir una misión espiritual. Satanás debe haber quedado en shock al ver que un imperio pagano se convertiría en instrumento de liberación para el pueblo de Dios. Ciro no solo liberó a los judíos, sino que también financió la reconstrucción del templo de Jerusalén. En Esdras 1:1-4 podemos leer el decreto oficial de Ciro, donde afirma que Dios del cielo le había encargado esta misión. Un detalle que muchos pasan por alto es que este acto de Ciro marcó el cumplimiento literal de la profecía de los 70 años de exilio anunciada por Jeremías 29:10. Mientras el pueblo lloraba junto a los ríos de Babilonia, Salmos 137, Dios ya había preparado la solución siglos antes, y esa es una gran lección para ti y para mí. Aunque hoy estés enfrentando un momento oscuro, Dios ya tiene preparada tu salida. A veces la respuesta viene de donde menos esperamos, incluso de un Ciro en nuestra vida. Ahora, quiero hacerte una pregunta que puede tocar tu corazón. ¿Alguna vez sentiste que Dios usó una persona inesperada para abrir un camino donde no había salida? Un jefe, un vecino, un desconocido, alguien que, a los ojos humanos, jamás parecería un instrumento de Dios, pero aún así fue usado poderosamente para cumplir un propósito en tu vida. Si ya viviste algo así, cuéntame en los comentarios. Tu testimonio puede ser exactamente la palabra que otra persona necesita oír hoy. Y si no has pasado por eso, tal vez este video sea la forma en que Dios te está preparando para confiar más en sus planes, incluso cuando parezcan ilógicos. Lo más asombroso es que el decreto de Ciro no solo permitía la reconstrucción del templo, iba más allá. Él devolvió los utensilios sagrados que Nabucodonosor había robado del templo. Esdras 1:7-11. Una restauración completa, como solo Dios sabe hacer. Esto nos enseña que cuando Dios decide restaurar, Él no devuelve solo lo que fue perdido. Él añade honra, favor y protección. Es una promesa que podemos aplicar en nuestra vida hoy. Quizá perdiste algo, tu fe, una relación, un proyecto, pero si confías en Dios, Él puede levantar incluso a un Ciro moderno para traerte restauración. Y este no es el final, porque después de Ciro, el imperio persa seguiría creciendo en poder, cumpliendo otras profecías y enfrentando desafíos que pondrían a prueba su hegemonía mundial.
En el próximo tópico vamos a explorar cómo ese mismo imperio, usado por Dios para liberar, también sería el escenario de una de las visiones más aterradoras dadas a un profeta. ¿Quieres saber o qué viene? Entonces sigue conmigo. Lo que te voy a contar puede cambiar tu forma de ver las profecías de la Biblia para siempre. Cuando Dios revela una profecía, no lo hace para entretener la curiosidad humana, sino para preparar a su pueblo para lo que vendrá. Y en el capítulo 7 del libro de Daniel encontramos una de las visiones más inquietantes y simbólicas de toda la Biblia, la visión de las 4 bestias. En medio de este escenario profético surge el segundo animal, un oso gigantesco, inclinado hacia un lado con 3 costillas entre sus dientes. ¿Te suena familiar? Esta bestia representa nada menos que al imperio medo-persa. El detalle del oso levantado de un costado revela algo que la historia confirmó con precisión milimétrica. Aunque eran 2 pueblos unidos, Persia acabaría dominando sobre Media. Una vez más, Dios demostraba que incluso los movimientos geopolíticos más complejos estaban bajo su control soberano. Pero las 3 costillas, ¿qué significan? La Biblia no lo deja explícito, pero los estudiosos bíblicos, al comparar profecía y historia, coinciden en que representan las 3 mayores conquistas militares del imperio persa: Lidia, Babilonia y Egipto. 3 potencias, una tras otra, devoradas por el avance implacable de Persia. En menos de una generación, lo que parecía imposible se hizo realidad. Un imperio que partió de las montañas de Irán se extendió desde el valle del Indo hasta las orillas del Nilo. Satanás, viendo este ascenso, seguramente intentó utilizar el poder de Persia para sus propios fines, pero Dios tenía un propósito mayor. A través de cada conquista, el Señor estaba preparando el terreno para el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Quiero que te detengas un momento y pienses: ¿cuántas veces en la historia humana los hombres pensaron que el poder militar definiría el curso de los acontecimientos? Y sin embargo, la Biblia nos enseña que el verdadero control siempre ha estado en las manos de Dios. Incluso cuando las fuerzas de Satanás manipulan reyes y naciones, el plan divino sigue avanzando. ¿No te hace reflexionar sobre el panorama actual? Guerras, conflictos, alianzas secretas, pero al final todo cumplirá lo que ya está escrito en la palabra. Y hablando de reflexión, déjame hacerte una pregunta. ¿Qué crees que representa el oso hoy en términos proféticos y espirituales? ¿Ves algún paralelo con los eventos actuales? Escribe tu opinión en los comentarios. Me encantará saber cómo Dios está hablando también a tu corazón. Pero volvamos a la historia, porque tras estas conquistas, Persia no solo se convirtió en el imperio más extenso de su tiempo, sino también en un actor clave para el futuro de Israel y del pueblo de Dios. Las costillas en los dientes del oso representan más que territorios conquistados. Son la señal de que el poder humano tiene límites y que tarde o temprano toda fuerza que se levanta contra los propósitos de Dios enfrentará su propio juicio. En el próximo tópico vamos a ver cómo Dios continuó revelando el destino de Persia y cómo una nueva visión dada a Daniel profundizó aún más el misterio de este imperio. Prepárate, lo que viene te va a impactar. Dios nunca deja al azar los símbolos que usa en la Biblia. Cada animal, cada número, cada imagen tiene un propósito específico dentro de su plan profético. Y en Daniel capítulo 8 encontramos otra visión poderosa y profundamente reveladora, la visión del carnero. Daniel describe haber visto junto al río Ulai un carnero con 2 cuernos. Pero había algo inusual. Uno de los cuernos era más alto que el otro, y lo más impactante, ese cuerno más alto creció después. ¿Te parece una simple casualidad? No lo es.
porque el mismo ángel Gabriel, enviado directamente por Dios, explicó el significado de esta visión. El carnero que viste con cuernos representa a los reyes de Media y Persia. Daniel 8:20. Una vez más, la Biblia confirma lo que la historia mundial registraría siglos después. El cuerno más alto representa claramente a Persia, que terminó dominando a Media dentro del mismo imperio. La historia lo muestra con precisión. Aunque Media y Persia comenzaron como aliados, con el tiempo, Persia se convirtió en la fuerza dominante, absorbiendo el poder y liderando todas las campañas militares. La expansión del imperio fue como el carnero, arremetiendo sin que nadie pudiera detenerlo. La Biblia dice que embestía hacia el oeste, hacia el norte y hacia el sur, y que ninguna bestia podía hacerle frente. Daniel 8:4. Literalmente esto se cumplió cuando Persia conquistó Babilonia al oeste, Lidia al norte y Egipto al sur. Una vez más, la profecía bíblica se cumplía con una precisión que ni el propio Satanás pudo evitar. Este pasaje tiene una lección poderosa para nosotros hoy. Nos enseña que por más que una nación crezca, se expanda y domine, si lo hace fuera de los propósitos de Dios, su caída es solo cuestión de tiempo. Y aunque Persia fue un instrumento divino por un período, su arrogancia, sus injusticias y su alejamiento de los principios que Dios había revelado a través de su pueblo marcaron el inicio de su decadencia. Aquí queda clara una verdad que atraviesa toda la Biblia. Toda potencia mundial que se levanta en desafío a Dios termina enfrentando su justicia. Satanás puede intentar manipular los gobiernos, pero la soberanía de Dios siempre prevalece. Y aquí quiero hacerte una pregunta muy directa. ¿Alguna vez has sentido que algo o alguien en tu vida avanza como ese carnero, fuerte, imparable, fuera de control? Tal vez sea un problema, una tentación o incluso una lucha espiritual. Si es así, déjalo en los comentarios. Queremos orar juntos por tu vida y pedirle a Dios que te muestre cómo enfrentar ese desafío. Porque, recuerda, el mismo Dios que levantó y derribó imperios, también tiene el poder de transformar tu situación personal. Pero no cierres esta página, porque en el próximo tópico vamos a ver cómo, en medio de toda esta gloria y poder persa, surgió de repente el mayor enemigo de Persia, una fuerza que arrasaría con la rapidez de un relámpago y cambiaría para siempre el rumbo de la historia mundial. Lo que te voy a contar ahora parece una película, pero es profecía pura, escrita por Dios mismo en la Biblia. Cuando pensamos en el nacimiento de Jesús, es común que vengan a nuestra mente imágenes de un pesebre sencillo, pastores humildes, y claro, los famosos Reyes Magos. Pero lo que muchos no saben es que esos magos no eran reyes, y mucho menos personajes de cuento navideño. Según la Biblia en Mateo 2:1-2, ellos eran sabios del Oriente, y todo indica que provenían precisamente de las antiguas tierras de Persia, lo que hoy conocemos como Irán. Este detalle, aunque breve, es profundamente revelador. Una vez más, Dios muestra que Persia seguía jugando un papel crucial en su plan de salvación. Satanás había intentado usar esa nación para oponerse a los propósitos divinos, pero aquí vemos que Dios también levantó hombres dentro de esa cultura para reconocer la llegada del Mesías. Estos magos eran estudiosos de los cielos, pero no eran simples astrólogos. Eran parte de una casta sacerdotal, expertos en astronomía, ciencia y, lo más importante, conocedores de antiguas profecías. Muchos estudiosos adventistas sostienen que los escritos de Daniel, que había sido gobernador en Babilonia y Persia siglos antes, pudieron haber llegado hasta ellos. Daniel no solo interpretó sueños, dejó registradas predicciones matemáticas sobre la venida del Mesías. Daniel 9:25. No sería extraño pensar que estos magos, al estudiar esos textos y observar la famosa estrella en el cielo,
comprendieran que había llegado el momento. Dios estaba usando incluso a paganos para proclamar el cumplimiento de su palabra. Pero hay algo más profundo aquí. ¿Te has dado cuenta de que mientras los líderes religiosos de Jerusalén estaban espiritualmente dormidos, estos extranjeros viajaron cientos de kilómetros solo para adorar a Jesús? La Biblia nos da una lección contundente. No importa tu origen, tu cultura o tu pasado. Lo que importa es cómo respondes cuando Dios te llama. Mientras Satanás mantuvo a muchos en la comodidad de la indiferencia, estos hombres dejaron todo para seguir la luz que Dios les dio. ¿Cuántas veces nosotros ignoramos los pequeños llamados que Dios hace en nuestro día a día? Esa estrella fue más que un fenómeno astronómico. Fue una invitación personal de Dios. Y ahora quiero hacerte una pregunta directa y muy espiritual. ¿Qué estrella Dios ha puesto en tu camino últimamente? ¿Qué señales te está mostrando para que te acerques más a Él? Tal vez sea este mismo video una señal de que necesitas despertar espiritualmente. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál ha sido la mayor señal que Dios te ha dado en este último tiempo? Tu testimonio puede despertar la fe de muchas personas que están viendo este contenido. Y si conoces a alguien que necesita entender que Dios usa a quien quiere, comparte este video con esa persona. Pero no te vayas, porque en el próximo capítulo vamos a adentrarnos en una de las profecías más oscuras y temidas de toda la Biblia. La historia de Persia aún no ha terminado. Lo que está por venir involucra guerra, traición y el regreso de Satanás en uno de los escenarios más caóticos del fin de los tiempos. Cuando hablamos de profecías bíblicas sobre el tiempo del fin, pocas son tan inquietantes y contundentes como la de Gog y Magog, descrita en Ezequiel, capítulos 38 y 39. Y para sorpresa de muchos, allí también aparece Persia, el antiguo Irán. La Biblia lo dice claramente. Persia, Cus y Fut estarán con ellos, todos ellos con escudo y casco. Ezequiel 38:5. Esta mención no es simbólica ni casual, es una advertencia directa de que Irán formará parte de una coalición internacional que se levantará contra Israel en los últimos días. Una alianza que incluirá también naciones del norte y de África. Satanás, sabiendo que su tiempo está cerca, movilizará ejércitos enteros con un solo objetivo: destruir al pueblo de Dios. Pero lo que más impacta es la descripción de cómo será esta guerra. Ezequiel describe un ejército que avanzará como una tormenta, cubriendo la tierra como una nube, con miles de soldados y armamento. La estrategia de Satanás será reunir a las naciones en una última ofensiva desesperada. Persia, que en el pasado fue un instrumento de liberación, ahora se verá alistada en el lado de la rebelión contra Dios. ¿Qué llevó a esta transformación? La respuesta no es solo política, es espiritual. La Biblia nos enseña que en los últimos días muchas naciones serán engañadas, arrastradas por falsas doctrinas y movidas por el espíritu de rebelión que Satanás ha sembrado desde el principio. Y aquí viene el giro más impresionante de esta profecía. El resultado de esa guerra no será una derrota para Israel, sino una demostración pública y mundial del poder de Dios. Ezequiel 38, 22, 23 describe cómo Dios mismo intervendrá, con terremotos, pestilencias, fuego y confusión entre las tropas enemigas. El Señor no permitirá que sus hijos sean aniquilados. Su gloria será revelada ante los ojos de todas las naciones. Lo que Satanás planea como destrucción, Dios lo convertirá en testimonio de su poder y santidad. Y este principio es válido no solo para las naciones, sino también para tu vida. ¿Estás atravesando una guerra espiritual donde todo parece perdido? Recuerda, cuando Dios decide intervenir, no hay enemigo que pueda resistir. Y aquí va mi pregunta para ti.
¿Crees que ya estamos viendo señales de que esta profecía está cerca de cumplirse? Los conflictos actuales, las alianzas inesperadas, las tensiones en Medio Oriente, ¿son acaso los primeros ecos de lo que está por venir? Quiero saber tu opinión. Déjame tu comentario aquí abajo. Y si conoces a alguien que necesita entender estas verdades bíblicas, comparte este video. Porque no estamos hablando de teorías, estamos hablando de la palabra viva de Dios. Pero no te vayas, porque el siguiente capítulo de esta serie va a revelar algo aún más sorprendente, un mensaje olvidado, una promesa de esperanza y una restauración que nadie espera. Sigue conmigo, esto apenas comienza. En medio de tantas profecías impactantes y ampliamente conocidas, existe una que ha permanecido casi en silencio, ignorada por muchos, pero con un peso espiritual que no podemos subestimar. Me refiero a la profecía de Elam, encontrada en Jeremías 49, 34, 39. Sí, justo allí, entre advertencias y juicios a otras naciones, Dios revela un destino específico para esta región que hoy conocemos como Irán. La Biblia dice: así dice Jehová de los ejércitos, he aquí, yo quebraré el arco de Elam, lo principal de su fortaleza. Pero acontecerá en los postreros días que haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová. ¿Notas el contraste? Primero juicio, luego restauración. Es como si Dios, aún en medio de su justicia, dejara abierta la puerta a la misericordia. Esta profecía nos muestra dos fases claras. Primero, un tiempo de quebrantamiento. Dios anuncia que Elam enfrentará destrucción, dispersión y vergüenza. Históricamente, esto se cumplió en diferentes momentos, desde la caída del Imperio Persa hasta las invasiones posteriores. Pero, espiritualmente, ¿no te recuerda que, muchas veces, Dios permite que pasemos por crisis profundas para después llevarnos a una restauración más gloriosa? Satanás puede intentar aprovechar estos momentos de quiebre para sembrar desesperanza, pero el plan de Dios siempre tiene una segunda parte. Siempre hay un capítulo de redención. La segunda fase de la profecía es aún más impactante. Dios promete que en los postreros días, justo antes de la consumación final, habrá una restauración para Elam. Esto implica que incluso después de participar en el conflicto de Gog y Magog, incluso después de enfrentar el juicio divino, Persia o Irán no será completamente destruida. Dios tiene reservada una obra de gracia para ese pueblo. Y aquí hay una lección poderosa para nosotros. Nadie está demasiado lejos de la misericordia de Dios. La Biblia está llena de ejemplos donde aquellos que fueron enemigos de Dios terminaron rindiéndose ante su amor transformador. Y aquí quiero hacerte una invitación especial. ¿Conoces a alguien que ha estado lejos de Dios? Quizá incluso oponiéndose a Él, pero que aún puede ser alcanzado por la gracia. Tal vez ese alguien seas tú mismo. Si sientes que has estado caminando lejos de los caminos de Dios, esta es la señal que estabas esperando. Déjame tu testimonio en los comentarios o simplemente escribe: quiero volver a Dios. Vamos a orar por ti. Y si quieres que otros también descubran esta profecía olvidada, comparte este video, pero no te desconectes, porque en el próximo capítulo vamos a explorar cuál es el destino final de Irán según la Biblia y qué papel jugará en la gran restauración de las naciones después del Armagedón. Lo que viene es una revelación que muchos jamás escucharon en sus iglesias. Cuando hablamos del destino final de una nación, según la Biblia, no estamos haciendo conjeturas humanas. Estamos interpretando lo que Dios ya dejó escrito. Y en el caso de Irán, la antigua Persia, el panorama profético es tan profundo como sorprendente. La participación de Persia en la guerra de Gog y Magog, descrita en Ezequiel 38, la señala como parte de una coalición enemiga de Israel. Suena trágico,
y lo es. Pero lo más impactante es que la Biblia no cierra el libro con destrucción. Al contrario, después del juicio viene una promesa de restauración. Y esto nos recuerda una verdad esencial que atraviesa toda la Escritura. La justicia de Dios siempre camina de la mano con su misericordia. Después de la derrota de Gog y Magog, el libro de Zacarías 14:16 nos revela que todas las naciones que sobrevivieran a esa gran batalla subirán cada año a Jerusalén para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Te imaginas? Naciones que antes lucharon contra Israel, postrándose delante de Dios en adoración. Aquí es donde la promesa de Jeremías sobre la restauración de Elam cobra todo su sentido. Dios no solo juzga, también transforma corazones. Este principio está en el centro de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Satanás quiere que veamos solo el castigo, pero Dios nos muestra la esperanza. Es fascinante pensar que Irán, un país que hoy ocupa titulares por conflictos y amenazas, está incluido en los planes de Dios para la redención futura de las naciones. Puede que ahora parezca imposible, pero la Biblia nos ha demostrado una y otra vez que lo imposible es la especialidad de Dios. Tal vez un día, desde las mismas tierras que hoy gritan en contra del pueblo de Dios, se elevarán oraciones de adoración y cánticos de alabanza al único y verdadero Rey del universo. Esta transformación ya ha comenzado en pequeños grupos de creyentes iraníes que en secreto estudian la Biblia y oran por un avivamiento. La palabra de Dios está rompiendo barreras, incluso en lugares donde Satanás pensaba que tenía el control absoluto. Y ahora quiero hacerte una pregunta que va más allá de la historia y la geopolítica. ¿Qué áreas de tu vida necesitan experimentar esa misma restauración? ¿Hay alguna batalla que sientes que ya está perdida? Recuerda, si Dios tiene poder para transformar naciones enteras, imagina lo que puede hacer en tu corazón. Déjame tu respuesta en los comentarios. Quiero leerla y orar contigo. Y si este video te ha hablado al alma, compártelo. Tal vez Dios quiera usarlo para despertar a alguien más, pero aún falta una última revelación, porque en el próximo tópico vamos a unir todas estas piezas y descubrir cómo el plan profético para Irán encaja dentro de la gran restauración final de todas las naciones. Lo que estás a punto de descubrir puede cambiar tu forma de ver la Biblia para siempre. Hoy más que nunca, los titulares del mundo están llenos de noticias sobre Irán. Conflictos, amenazas nucleares, tensiones diplomáticas, pero pocos se detienen a mirar todo esto desde una perspectiva bíblica. ¿Será que estamos viendo el cumplimiento silencioso de profecías antiguas? La Biblia nos advierte que en los últimos días, las naciones jugarán papeles específicos dentro del gran conflicto entre el bien y el mal. Irán, como heredero moderno de la antigua Persia y Elam, tiene un lugar reservado en ese escenario final. No es coincidencia que las alianzas que hoy vemos en el Medio Oriente se parezcan tanto a las que Ezequiel describió hace siglos. Satanás está moviendo sus piezas, pero Dios ya escribió el final. Lo más inquietante es que muchas de las acciones políticas y militares de Irán en los últimos años parecen alinearse con el perfil profético de una nación que se opondrá a Israel en el tiempo del fin. Las alianzas estratégicas que está formando, las amenazas abiertas contra Jerusalén, todo esto no son solo maniobras humanas. Son ecos de un conflicto espiritual mucho más profundo. La Biblia nos enseña que las luchas que vemos en los noticieros son solo el reflejo visible de una batalla invisible que se libra en el ámbito espiritual. Satanás sabe que su tiempo es corto y por eso intensifica sus movimientos usando a naciones enteras para cumplir sus oscuros propósitos.
Pero aquí hay algo que nunca debemos olvidar. Dios siempre tiene el control. Incluso cuando parece que las tinieblas avanzan sin oposición, la profecía nos asegura que el plan divino sigue firme. La caída de Persia fue predicha, así como su restauración futura. Y el papel actual de Irán, aunque hoy parezca oscuro, también está bajo la mirada atenta del Dios de la Biblia. Esta nación que un día ayudó a restaurar Jerusalén y que luego se levantará contra ella, aún tiene un destino por cumplir dentro del gran drama del conflicto cósmico entre Dios y Satanás. Ahora te hago una pregunta muy personal. Después de todo lo que acabas de escuchar, ¿crees que Irán ya está cumpliendo su papel profético? ¿O piensas que lo peor aún está por venir? Quiero saber tu opinión. Escribe en los comentarios cómo ves tú la conexión entre las profecías bíblicas y las noticias actuales. Y si este video te abrió los ojos a una realidad que no conocías, compártelo con alguien que necesite entender lo que realmente está ocurriendo en el mundo. Pero esto no termina aquí, porque ahora que ya vimos toda la trayectoria bíblica y profética de Irán, llegó el momento de unir todo en una introducción impactante que te voy a mostrar enseguida. Y ahora, después de todo lo que hemos recorrido juntos, quiero que te detengas un momento y pienses, ¿qué te dice Dios a través de esta historia? No estamos hablando solo de política, ni de geopolítica, ni de alianzas humanas. Estamos hablando de un conflicto espiritual que comenzó mucho antes de que existieran las fronteras. Un conflicto entre Dios y Satanás, que hoy sigue escribiéndose delante de nuestros ojos. Irán, una nación que fue instrumento de liberación, luego se convirtió en enemigo profético y que según la Biblia aún tiene una página más por escribir. ¿Qué parte de este mensaje te estremeció más? ¿La precisión de las profecías? ¿La fidelidad de Dios a pesar de los errores humanos? ¿O quizás la esperanza de redención, incluso para los que hoy parecen estar en el lado equivocado de la historia? Déjame tu respuesta en los comentarios. Quiero leer lo que Dios está hablando a tu corazón. No te quedes en silencio, porque cuando compartimos lo que Dios nos revela, podemos ser luz para otros que están en plena oscuridad. Y si este video te ayudó a entender mejor el plan profético de Dios, te invito, de todo corazón, a darle like, compartirlo con tus amigos y sobre todo, suscribirte al canal. Créeme, lo que viene en los próximos videos puede abrir aún más tus ojos espirituales. Estamos viviendo días donde la profecía y las noticias ya caminan de la mano, y entender la Biblia hoy no es un lujo, es una necesidad espiritual urgente. No dejes que Satanás te mantenga dormido. Despertemos juntos y permanezcamos firmes hasta el final. Gracias por acompañarme en este viaje por las Escrituras. Que el Dios de la Biblia te bendiga, te fortalezca y te prepare para todo lo que está por venir. Soy Javier y nos vemos en el próximo mensaje.